Hola muchachos, bueno, acá ya estamos en la segunda parte en este caso del video, la continuación, y vamos a ir con resolver los tres casos que tiene la prueba de base de datos, ya que tiene que ver con todo lo que habíamos practicado anteriormente, solamente que esta guía adicional y que es lo nuevo y aparte de poder explicar es el tema de la subconsulta, ¿ya? Así que vamos a ello. Bueno, como también les comenté en el video pasado, me gusta trabajar, directamente a las tablas para poder sacar lo que mayor se pueda de acá, absorberlo, para así después solamente al momento de leer el caso ya tenemos casi todo funcionando y nos faltaría como un 90% y eso es lo que tenemos que inferir del texto para así poder que no sea tanto ajetreo al momento de hacerlo desde cero, ¿ya? Así que bueno, partiendo, acá podemos inferir inmediatamente que nuevamente partimos con root cliente, por lo cual todos ya sabemos que es la clave primaria de los clientes, o de cualquier persona en verdad. Ya podemos ver que está con el formato, con un formato en específico, a la vez está con eh, con el concatenado con el dígito verificador, así que hay que hacer una concatenación ahí. Luego sigue el nombre cliente que seguimos siendo de la tabla cliente. Podemos ver que hay un nombre, segundo nombre, no es nombre, apellido y apellido. Apellido paterno, apellido materno. Ya, está bien. A eso vemos renta, que me hace que también debe ser la renta del cliente por un monto X que también tiene un formato. Luego vemos el celular. Y acá puedo notar algo bastante especial en la línea 6 que sale el celular, ya los que no, por lo visto los que no tengan celular salen sin celular. O sea, yo creo que aquí hay que hacer un manejo, un control de nulo y reemplazar de que si no viene el teléfono, o sea, si viene un nulo, hay que poner sin celular. ¿Ya? Perfecto. Y cantidad de arriendos. Yo creo que eso, cantidad de arriendos, no es de la tabla cliente, así que yo creo que aquí hay un join. Sí, yo creo que aquí hay un join. Que es como lo vimos en el caso pasado, cantidad, cuántos arriendos, contar. O sea, hay que hacer un count. Y para contarlo hay que traerlo. Y además, al ser arriendo, ese count no ocurre en la tabla de cliente. Hay que asociarla a otra tabla que ahí ocurre el count. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a partir con estos datos primero antes de llegar acá. ¿Ya? Primero partimos y que son un total de 58 clientes. Así que vamos a partir con round cliente. Bueno, acá yo ya tengo cargada tengo que cargar ahora la base de datos, que también se la estaré dejando en la descripción para que puedan resolverlo. Igual que el dato acá, que sería el documento para resolver esto. Bueno, vamos a partir eh, como caso uno, prueba, prueba, prueba. Partimos. Como puedo ver, la primera tabla que se está consultando es la tabla cliente, cliente, en la C, así que procedemos a interactuar con ella. Lo primero que tenemos es el c.root, un root que está concatenado por un dígito, o sea, con el dígito verificador de punto root, y esto es run cliente, run cliente. Y esto dice que es run cliente, run cliente. Y consultamos y vemos que ya está bien.
Y hay que ver que acá tiene el formato, pero el formato tiene que ir con un 0 adelante. Bueno, yo ese día también se los expliqué y vuelvo a recordar que la función de los ceros a comparación de los 9 es que el 9, cuando sobrepasamos el monto que estamos entregando, por ejemplo, hay 6 dígitos y 9 como formato, puse por ejemplo 1, 2, 3, G1, 2, 3, G1, 2, 3, por ejemplo, entrego ese formato. ¿Qué va a pasar? Que a los valores 8, por ejemplo, acá, que debería ir un valor adelante, los 9 cuando sobrepasan la cantidad de los datos que está convirtiendo, se convierten en espacios en blanco. Y eso es lo que hacen los 9 y no es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es que el espacio vacío, que es 1, se rellene con ceros. Y eso es la misma funcionalidad de los propios ceros. Que en vez de rellenar con espacio en blanco, rellena con ceros. 09, 08, 09, 04. ¿Ve? Así que esa es la función de los ceros a comparación de la de los 9. Vamos al nombre del cliente. El cliente concatenamos con un espacio en blanco para el apellido. Apellido paterno. Y punto apellido materno. Entonces, más nombre cliente. En algo duplique una C acá. Y ahí vamos. Vemos que el formato de los nombres tenemos que hacer un init cap porque acá está todo en mayúsculas. Entonces el init cap es el que nos permite convertir la primera letra en mayúscula manteniendo el resto en minúscula. Listo, perfecto. Son 58 resultados. Y aquí vemos que tenemos un poco más de lo que nos están pidiendo, así que pronto lo vamos a ir solucionando. Bueno, ¿qué prosigue? La renta, más con su formato. Entonces, ahí y C punto la renta, y por el formato hay que ingresarlo en un tuchar, pasarla por el tuchar para darle ese formato que queremos. Primero va eso. 3G, 3G. Renta. Y ahí está la renta. Vamos bien. Ahora va el celular. Y acá el celular tiene una condición especial, que es que si no el usuario, o sea, en este caso el cliente, no tiene un celular, hay que mostrar un mensaje en el mismo recuadro reemplazando el null, por lo visto. Y eso se hace con un NBL, el cual dice: si esto es null, aplica lo que te estoy pasando aquí al lado. Pero ¿cuál es el detalle? Que el número del celular es un number, por lo cual, por regla de nivel global, si la casilla es el tipo de dato es un number, lo tengo que reemplazar con un number. Pero en este caso nosotros queremos poner un texto. Entonces el number tenemos que castearlo a string, o en este caso char. Sorry, varchar. En este caso sería con el tochar. Disculpen la redundancia de eso. Pero con eso, aquí lo estamos convirtiendo en varchar.
Y con eso estamos diciendo entonces, si este varchar es nulo, cámbialo por lo que vamos a poner acá, que es sin celular. Celular. Y ahí está. Y en efecto, sin celular, sin celular, sin celular. O sea, esto que si quitamos esto y ponemos el dato solo, en efecto vemos que son null esos datos. Como por ejemplo Luis Aguirre Muhoz. Una operación de esto. Vamos a. Ahí sí. Y vemos ahí que están los sin celular. Ahí está los que vimos. ¿Ya? Y bueno. Ya tenemos eso listo, tenemos eso listo. Ahora. Cantidad de arriendos. Como habíamos visto, me hace que es de otra tabla. Y revisando acá el modelo, por supuesto. Bueno, está el modelo de la esta pasada, así que tenemos que recargar. Un refresh y aquí tenemos. Y en efecto tenemos una tabla llamada propiedad arrendada, en la cual ocurren los arriendos. Y en ella encontramos el número del cliente, fecha del arriendo, fecha término de arriendo, fecha de inicio de arriendo y número propiedad. O sea, esta es una tabla intermedia que une cliente con la propiedad. Porque una propiedad, ¿por cuántos clientes puede ser arrendada? Por muchas. Y y un cliente, ¿cuántas propiedades puede arrendar? Muchas. O sea, una relación de muchos a muchos. Y ahí es cuando ocurre una tabla intermedia que comparte un root con una propiedad para saber que esa se pertenece. ¿Ya? Así que, como tenemos número root cliente y en el mismo cliente tenemos su root, ahí tenemos que hallar la fusión. Así que vamos a hacer un join y vamos a fusionar la tabla propiedad arrendada p de propiedad pa de propiedad arrendada, en donde c.numRoot sea igual, o sea, cuando encuentre que en esta tabla pa.numRoot sea igual, ahí es donde va a ocurrir la fusión. Y aquí es donde teníamos una cantidad específica de usuarios, pero podemos darnos cuenta que hay usuarios duplicados. O sea, significa que hay usuarios que han hecho más de un arriendo. Como Juan Martín Donoso y etcétera. Pero a la vez de toda esa lista grande que teníamos de usuarios, no se convirtió ni en 200 ni en 300. Al contrario, redujeron a 37. Lo cual me está diciendo que incluso acá mismo lo podemos deducir. Que por ejemplo, Alexander Acevedo aparece acá a pesar de tener una cantidad de arriendos cero. O sea, él nunca ha arrendado. A diferencia que aquí estamos trayendo a todos los que han arrendado. Y eso como lo sabemos, porque estamos diciendo que un cliente que tenga en la tabla de arriendo un registro, me los traes. Y si está en la tabla, si el cliente aparece en la tabla de arriendo, es porque lógicamente hizo un arriendo. O no, dos o tres como pasa con otros. Pero nosotros necesitamos a todos los clientes. Por lo cual aquí va un left join, que es como lo teníamos previamente antes, que habíamos tenido todos los clientes, por lo cual necesito tráeme a todos los clientes, además a los que también han sido unidos con la tabla propiedad arrendada. Que ejecute la línea, ahí sí. Y acá podemos ver que en efecto
aparece una cantidad de usuarios exorbitantes como debería estar siendo, aun cuando, exacto, hay líneas de usuarios que están duplicadas y eso lo vamos a solucionar ahora. Bueno, como había comentado, cantidad de arriendo habla con respecto a contar cuántos arriendos tiene tal. Entonces lo que tenemos que hacer es un count, que significa contar. ¿Y qué es lo que tenemos que contar? Yo digo que acá deberíamos contar. Si yo, por ejemplo, pongo el run del cliente o todos, me va a pasar que va a contar al usuario todas las veces que aparezca. Pero el detalle es que hay usuarios que... Ah, disculpen, esto va a requerir también un group by. O sea, como es función de grupo, va sí o sí necesita su group by. Por lo cual debemos ingresar todo esto dentro. Y vemos que al contar todas las líneas, todos los usuarios están con un contado. Pero volvimos a los 111 usuarios que teníamos al inicio, por lo cual eso ya es un punto bueno. Pero tenemos el problema que me está contando todo. Y es porque yo al poner el asterisco no está contando si el usuario tiene un arriendo, está contando si el usuario aparece. O sea, si el usuario tiene una línea. Y como nosotros estamos diciendo que traiga a todos los usuarios que también no tengan arriendo, esos también son contados porque es la línea. Por lo cual no es lo que están pidiendo. Entonces, ¿qué datos tenemos exclusivo en la tabla propiedad de arriendo que acá no está en las otras? O sea, está, pero se refleja que ahí nomás puede estar. Este caso es el numRoot del cliente, porque significa que si el cliente aparece en la propiedad arrendada es porque hizo un arriendo, por lo cual tenemos que contar cuántas veces aparece ese usuario en esta tabla. Así que procedemos a hacerlo. pa. Y esto va a dar por hecho que obviamente hay personas que no tienen arriendo o que no aparecen en esta tabla, por lo cual su arriendo va a ser 0. Así que con eso confirmamos que ya con esto nos estamos acercando más a lo correspondiente. Este nombre es, sí, cantidad de arriendos. Ya. Hemos inferido todo lo que la tabla nos puede entregar, lo cual ya tenemos gran modelo ya hecho. Pero ¿cuál es el detalle? Vemos que por ejemplo acá el orden no nos coincide y que son 58 usuarios cuando nosotros tenemos 111. Entonces ahora los invito a leer el texto, y en este caso como lo hago yo, de forma descendiente, que en este caso va de ahí hacia arriba, de último párrafo hacia arriba, y eso también va a permitir un mejor entendimiento del caso, ya que el otro ya sabemos cómo está armado. ¿Ya? Entonces, el último párrafo dice: la consulta debe considerar los periodos de arriendo de la empresa. La información que se requiere es la que se muestra en el ejemplo. Debe presentar el mismo formato y ordenada alfabéticamente por el apellido paterno del cliente. Por lo cual, acá ya tenemos otro dato clave, que es: debe estar ordenada por el apellido paterno del cliente. Entonces, order by y el apellido del cliente, o sea, c. apellido paterno. Con esto ya vamos a tener el orden ya listo. Por lo cual tenemos primero Alexander Acevedo y ahí tenemos Alexander Acevedo, luego
Ronnie Acuña, pero tenemos Frey, o sea, tenemos usuarios de más todavía. Pero ya podemos ver que el primero sí cumple la regla que estamos compartiendo a diferencia de lo anterior. Vamos bien. Luego, la consulta de considera todos los periodos de arriendo de la empresa, o sea, todos los periodos de arriendo, o sea, la empresa tiene un tiempo de vida. Y ese tiempo de vida se ajusta a todos los arriendos desde que la partió la empresa. Así que en este caso lo estamos haciendo al filtrar. O sea, disculpen, me adelanté. Solamente, al no ocurrir ningún filtro, estamos trayendo a todos nomás. Desde el día 1 que se empezaron a arrendar hasta el otro día, los estamos trayendo a todos, que es lo que están pidiendo acá. Así que vamos bien. Clientes con una renta declarada inferior a 1.300.000. O sea, aquí tenemos una condicional de que tenemos que traer a todos los que tengan una declaración inferior a 1.300.000. Por lo cual, como ya tenemos la consulta armada, que esto es lo bueno, entonces ahora es llegar y tomar ese dato y solamente añadirlo acá. Como en este caso lo es. Por lo cual, yo voy acá, porque acá infiero que es un where que en el cual tenemos que decir que ese punto renta tiene que ser menor a 1.300.000. Y con eso ya se nos reducen bastantes personas y vemos que tenemos 1.240.000, 250.000, 170.000. O sea, va bien. O sea, ya redujimos, vamos en 61. O sea, nos toca reducir 4 o 3 o 4 usuarios más. Pero ya va a estar tomando forma bastante parecida a la que tenemos acá. ¿Ya? Y como les comenté, como ya teníamos armada la tabla, tuvimos que llegar, inferimos esto, en vez de haber leído todo y quedar como con esto en la mente, solamente lo leímos y lo programamos al tiro. Y con eso quedamos perfectos. Luego, para los clientes que no tengan un celular registrado, debe visualizar el mensaje sin celular. Lo cual ya lo hicimos, así que otro check. Vamos bien. De los clientes se debe visualizar el root, nombre, apellido, renta, celular, cantidad de arriendo asociado con Big House. Eso ya los hicimos, así que visto bueno. Todos los clientes que han arrendado una cantidad de propiedades menores al máximo de propiedades arrendadas en todo el tiempo de vida de la empresa. Nuevamente tenemos de todo el tiempo de vida de la empresa, o sea, no tenemos que filtrar por ninguna fecha. Pero aquí tenemos algo importante. Todos los clientes que han arrendado una cantidad de propiedades menores al máximo de propiedades arrendadas en todo el tiempo. O sea, ¿hay una condicional? Sí. Pero también hay un tema que acá lo que tenemos que hacer es ya, tráeme a todos los clientes que han arrendado una cantidad de propiedades menores al máximo. O sea, tengo que, por cada persona, como ya lo hicimos acá, sacar a todas esas personas, volver a hacer este count, a eso sacar el rango de el mayor propiedades que se han arrendado, y eso tenemos que compararlo para traer los clientes que menores propiedades han traído de acá del máximo. Sé que suena un poco enredado, pero vamos por partes. Lo voy a explicar de nuevo. Todos los clientes que han arrendado una cantidad de propiedades menores, o sea, tráeme a todos los clientes, pero que sean solamente los que han arrendado una cantidad de menores al máximo de propiedades arrendadas en todo el tiempo de vida. O sea, saca la cuenta de todos los clientes, cuántas propiedades ha sacado. Va a salir uno que no ha arrendado ninguna, otro ha arrendado 2, otro ha arrendado 5, otro ha arrendado 2, otro ha arrendado 3. De todos esos, pero ¿cuál es el tope máximo que han arrendado? Como lo nombré, 5. O sea, tengo que traer a todos los clientes que han arrendado menos de 5 propiedades, que es el máximo de propiedades arrendadas. Eso es lo que hay que buscar. Entonces vamos a hacerlo. Por ejemplo,
a mí en lógica, como esto tenemos que usar una función de grupo para hacer esta cuenta de nuevo, por lo cual la lógica es una función de grupo que tengo que contar, pero tengo que hacer una condición. O sea, ¿qué es lo que debemos usar? Un having. Entonces, having. Y ahí, a mí la lógica me dice que debemos sacar el total. En este caso debemos hacer lo mismo. Contar la cantidad de personas que han hecho un arriendo, por lo cual tenemos que hacer lo mismo. PA punto root, y esto tenemos que sacarle el valor máximo, que es la otra condición, y esto debe ser que debemos traer a todos los clientes que la cantidad de arriendo, o sea, volvemos a contar, pero acá y que esto sea, contamos a todos los clientes. Ahí sí. Ya. Le contamos los arriendos a todos los clientes. Luego de toda esa lista sacamos el valor máximo. Luego contamos a todos los clientes nuevamente la cantidad de arriendo. Y los traemos los que sean menores al valor que habíamos tenido acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Función de grupo con demasiados niveles de anidamiento. Las funciones de grupo también, entre comillas, necesito lo que está pasando es que se está saturando. Y muchachos, acá es donde entra la subconsulta. Estamos haciendo una cadena de funciones y principalmente la subconsulta ocurre con funciones de grupo. Estamos haciendo una cadena de funciones, o como dice, anidamiento de funciones, que el procesamiento se tiende a chocar, y disculpen la palabra, a hueonar el sistema, por lo cual necesita hacer procesos aparte, o sea que primero se obtenga el valor y luego hacer el filtro. Y como eso empieza a chocar, aquí es donde entra la subconsulta, porque nosotros hacemos la subconsulta y tiene que entrar lo mismo. Y metemos eso. Como es una función de grupo, hay que ser un group by por tenemos que fragmentarlo, que en este caso es con el nombre. Y ahí tenemos el valor, que en este caso es un 2. ¿Uno puede poner un 2 acá directamente en donde lo estamos haciendo? Sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si el día de mañana hacen un arriendo? Yo estoy acá deduciendo que el valor máximo es un 2. Lo cual, ¿qué pasa si el día de mañana una persona que ya había arrendado arrienda una tercera propiedad? Entonces ya el sistema ya no es automático, por lo cual hay que entrar a programar de nuevo. Entonces, de esta forma, hacemos que sea de manera automática las consultas, y segundo, favorecemos el tema de que no ocurran subfunciones o escala de funciones dentro de una consulta,
auxiliándola en una subconsulta que hace la función aparte. Entonces ahora nosotros solamente tenemos el valor acá y esto debe ser menor a, y ingresamos la subconsulta. Con esto espero que haya quedado como claro, y acá traemos esto y dan los 58 resultados que son los que se están pidiendo en este momento. Espero que con esto quede claro un poquito cuál es la realidad, la verdadera función de la subconsulta. La subconsulta está para llegar en los momentos de que el programa no puede sobreanidar funciones o cálculos, que puede ser con funciones de grupo o sin funciones de grupo, pero es como decir que te estoy preguntando algo, pero ya con... Son dos preguntas. Una va encadenada a la otra, pero primero necesito saber una para preguntarte la otra. Es como decir ya... a ver, un ejemplo es como si llegaste a la casa como... Ya, almorzaste. Quiero saber si pudiste almorzar. Pero primero me gustaría saber si pudiste llegar a la casa. Y necesitas saber si primero la persona llegó a la casa y después, ah, ya, llegaste a la casa, perfecto. ¿Pudiste almorzar? Es como, primero necesitas obtener un valor que es aparte, porque no tiene nada que ver si llegó a la casa con si almorzó o no, por ejemplo. Porque puede haberle ocurrido algo en el camino, cosas así. O sea, es todo un tema o toda una extensión aparte de la pregunta principal de que si almorzó o no. Entonces yo le puedo estar preguntando, oye, ¿almorzaste? ¿Y qué almorzaste? Y tal vez la persona nunca llegó a la casa. Entonces es bueno saber, ¿llegaste a la casa? Sí. Ya. ¿Almorzaste? Ya. Espero que con esa analogía se pueda entender un poquito también lo de la subconsulta y con lo que vimos, por qué sí o sí es obligatoria la subconsulta, en qué casos también es obligatoria, porque acá les muestro el caso de que se podía resolver de manera normal sin la subconsulta, pero una no es automática, que era poniendo directamente el número 2, y segundo es que el sistema interno no lo permite por la misma saturación del sistema, de que son muchas cadenas de cálculo, ¿ya? Así que con esto damos por terminado el caso número 1. Vamos a el caso número 2. Bueno, como ya hemos visto ya todo lo más importante hasta este punto de lo que sería base de datos, que join simple, join complejo, función de grupo y todo eso, voy a resolver los otros dos casos de manera un poquito más rápida, pero igual forma explicando entre comillas lo que vaya pasando, pero va a ser mucho más rápido porque ya está todo explicado, ¿ya? Así que vamos al caso 2 y empezamos. Por ejemplo, acá podemos ver que el año de registro no está tan claro a qué se refiere, así que mejor nos saltamos al número propiedad, ¿ya? Así que antes de leer el caso, como nuevamente como les digo que por cosas cosas personales no lo hago, y recomiendo que pueden igual tomar la misma técnica para así poder infiriendo mejor lo de la tabla. Así que con eso empezamos acá con número propiedad. El número propiedad, ¿qué tabla lo tendría? Lógicamente la propiedad. Valor de arriendo me hace que la lógica es del arriendo de la propiedad. Valor gastos comunes me hace que los gastos comunes también es de la propiedad. Y total de veces arrendados, tenemos algo similar que hicimos con los clientes, pero en este caso con las propiedades. De hecho sería un join bastante similar, ¿ya? Así que vamos. En este caso, paso 2. Y empezamos con select from propiedad.
Y lo primero que vamos a traer es el número de propiedad. Sí. Ahí tenemos los números de propiedad. Luego, valor del arriendo. Punto. Y vemos que el valor del arriendo está sin formato. De hecho, está casi todo sin formato. Valor gastos comunes. Verifiquemos que eso está en esta tabla. Valor gastos comunes. Exacto, sí está en esta tabla. Así que, perfecto. Ah, no, está bien. De momento vamos bien, perfecto. De hecho son los valores. Tenemos 27 filas, 27 resultados. 17, vamos bien. Y total de veces arrendado. Total de veces, cuántas veces fue arrendado, en total lo mismo. Así que vamos a hacer un join. Con la tabla propiedad arrendada. PA. Donde P punto nueva propiedad va a ser igual a la punto nueva propiedad. Y nos va a pasar lo mismo de que van a haber cosas duplicadas porque significa que una propiedad fue arrendada más de una ocasión. Entonces debemos en este caso agruparla y justamente como tenemos que hacer una función de grupo, vamos a contar, igual que arriba, el número de la casa, o sea, las veces que fue arrendada. Porque puede pasar que tenemos la casa, pero la casa nunca fue arrendada. De hecho, eso significa que también tenemos que hacer un left join para poder traer a todas las casas, aun cuando las casas no fueron arrendadas. ¿Ya? Igual que este caso es más simple, pero es muy similar a la estructura del anterior que vimos. De hecho acá, ¿cuál es el dato que hay que habría que contar? El número de propiedad de la tabla de propiedad o el de la tabla de arriendo propiedad. Exacto, es el arriendo de propiedad, que en este caso sería, porque si está registrado en el arriendo, significa que la casa fue arrendada. Punto A, punto número de propiedad. Y es total veces arrendado. Total veces arrendado. Lo ejecutamos. Ah, disculpen, no hice el group by. By. El último no va. Van estos tres. Y ahí tenemos, seguimos teniendo las 27 propiedades. Y ahí está ya las propiedades que nunca han sido arrendadas, que son las últimas. De hecho, si vemos, por ejemplo, el 2027 sí fue arrendada. Por ejemplo, aquí la 14, 15 sí no fueron más arrendadas.
Así que podemos ver que sí va bien el tema de que hay casas que no fueron arrendadas. ¿Ya? Perfecto. Por lo visto, no hay más datos que debemos inferir de la tabla y estaría un 90, un 95%, pero tenemos que saber de dónde sale la columna año de registro y que tengo entendido que hay unos órdenes que no están como corresponde, pero mirando esta tabla, por ejemplo, el número de propiedad, veo que están todas alineadas de forma ascendente. Un 1001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así puedo ver. Entonces puedo deducir que tal vez el orden va por ahí. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ordenarlo por P. El número de propiedad. Veamos. Ya al ordenarlo así, significa que tenemos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009. O sea, va bien, va como corresponde. No, pero igualmente vamos a leer el caso. El proceso se ejecutará el último día hábil de diciembre, por lo tanto se deben considerar todos los arriendos de camiones efectuados durante toda su historia. O sea, no hay que hacer ningún proceso más allá. Evitar la manipulación de datos, contar con información fiable, la eficacia de información, bla 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 bla. En la búsqueda de poder efectuar una gestión eficiente todas las áreas de negocio fijados es que se hace imprescindible que la generación de información de arriendo, de propiedad y la rebaja de tarifas por arriendo y gastos comunes ya no se realiza manualmente, sino que son procesos automáticos. Por lo visto, tiene este el año de registro, significa que al no salir más información. Claro, desde esta perspectiva, la decisión de rebajar los valores por cobro de arriendo y gastos comunes está basada en la cantidad de veces que la propiedad se ha arrendado. Para ello, el área de arriendo todos los años debe generar un informe detallado por cada propiedad. Así, en el mantenimiento se realiza un catastro de toda esta información. La búsqueda de poder efectuar una gestión eficiente en todas las áreas de negocio. Claro, veo que acá, por ejemplo, no está pidiendo ningún tipo de orden ni nada de eso. De hecho, el año del registro, por lo visto, es el año en que se efectúa la consulta. En este caso corresponde al año 2026 y es lo que debemos colocar. Y por ejemplo, acá podemos ya como corroborar más que nada con los datos que las últimas son 0, 2, 2, o sea, esas veces fueron arrendadas. Y en mi caso tengo 0, 2, 2, 1, 1, 0, 2, 2, 1, 1, así que estamos bien. Lo único que el año de registro, por lo visto, es el año de que se realiza esta consulta. Pero como nosotros queremos hacer algo automático, no vamos a poner 2026. O sea, disculpe, como nosotros queremos hacer algo automático, vamos a usar una manera de dejarlo para que todos los años salga el año que se efectúa la consulta. Y eso va a ser con un luchar para dar un formato. Y lo vamos a hacer con el sysdate, o sea, la fecha del sistema, o sea, cuando se ejecuta. Y en este caso, el formato va a ser los años, que va a ser de esa manera. Y esto se va a llamar año de registro. Año
de registro. Lo que sí, esto, bueno, va a tener que ir acá sí o sí en el Group By. Y lo pongo ahí. Y esto es lo que va al inicio, así que va aquí arriba. Esto lo cortamos y esto lo sacamos. Y ahora verificamos y tenemos 2026. Tenemos el número de propiedad. Tenemos coincide todo. ¿Ya? Con eso hemos terminado el caso número 2. Vamos por último al caso número 3. Caso 3. Caso 3. ¿Ya? Vamos allá. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a inferir de la tabla. Tenemos que la tabla habla de un root empleado, habla de un nombre completo, que sospecho que es del empleado, cantidad de arriendos vigentes. Me hace que esta puede ser la cantidad de arriendos que haya hecho el empleado, así que ahí va un join. Promedio de arriendos. Ya, eso me causó un poco de extrañeza. Y un buen asignado. Ya acá siento que de acá podemos sacar el formato, pero no sabemos exactamente cuál es el promedio de arriendos que se está refiriendo, ni el bono asignado como es. Así que de momento vamos a armarlo en base a estos dos datos, que de hecho, como la estructura es la misma, podemos venir a sacar las líneas de acá, pero en vez de cliente le ponemos empleado. Así que vamos a hacer un select from a la tabla empleado. Le voy a poner E de empleado. En los datos acá le vamos a poner así. En vez de más que nada es para respetar el formato y ahorrar un poco de tiempo. ¿Va? Qué raro. No me lo... No quiere que haga el trabajo más sencillo, más rápido. Punto. Y va a ser run empleado. Pero igual nos ahorramos ciertas cosas. El apellido es lo mismo. El nombre empleado. Punto. Apellido paterno. Punto. Apellido materno. Punto. Nombre, y aquí dice nombre completo. Hacemos un set para confirmar que todo esto funcionó. Y en efecto funcionó, así que perfecto. Nos ahorramos un par de pasitos. Cantidad de arriendos vigentes. Yo creo que igual con esto ya debería leer, porque también veo otra tabla acá, así que creo que va a ser importante ya leer el caso como tal. Pero ya por lo menos ya tenemos la estructura, sabemos que tal vez la cantidad de arriendos es un join a la tabla de arriendos. Entonces, pero igual es bueno ya en este momento, por datos que ya desconocemos, leer el caso. La empresa inmobiliaria Bienhouse se encuentra en un proceso de evaluación interna para premiar a los empleados que hayan gestionado propiedades con mejor rendimiento en arriendos. Para esto, la gerencia ha solicitado un informe especial que determine qué empleados deben ser considerados para un posible bono. Ya el primero es contexto, no es más nada. La gerencia está encargada de desarrollar una consulta SQL que genere este informe. Las condiciones específicas son: el informe debe considerar únicamente a los empleados que tengan propiedades asignadas, es decir, que figuren como encargados en la tabla propiedad. Miren, acá ya podemos decir que este dato, el de
arriendos vigentes se debe referir a que los empleados que tengan propiedades asignadas, es decir, que estén encargados de la tabla propiedad. O puede que se esté refiriendo también, ojo, que aquí vemos varios puntos de vista, a que primero todos los que estén asociados a la otra tabla, todos esos hay que traer. No como en los dos casos anteriores, que había que traer también a los que no estén asociados a un arriendo, etcétera. No, aquí hay que traer solamente a los que estén asociados a. ¿Ya? Vamos a hacer ese join a propiedad. Porque igual vemos que son 7 usuarios, o sea, disculpe, 7 empleados y tenemos 23. Así que vamos partiendo a hacer ese join. Lo bueno de, como también les digo, de hacer las tablas antes de tenerlas estructuradas, que uno ir leyendo puede ir haciendo el paso a paso sin necesidad de estar leyendo todo de una, y así va resolviendo como al tiro las dudas si es o no. Y veamos cuántos tenemos. Ya bueno, no es que reduja mucho, pero nos damos cuenta que hay gente que está duplicada, por lo cual significa que tienen más de una propiedad a cargo. Así que vamos bien. Y en este caso, como son datos únicos, significa que debemos hacer un group by. Entonces, no sabemos si va a haber una función de grupo, pero ya desde antes podemos agruparla para poder tener una apreciación mejor de los datos. Hacemos eso y vemos que sí habían varias personas duplicadas y llegamos al momento de tener 8. Pero igual hay uno que nos sobra, así que vamos a ir leyendo. Se deben incluir solo aquellos arriendos que se encuentran vigentes, es decir, cuya fecha de término del arriendo no exista. O sea, significa que se deben incluir solo aquellos arriendos que se encuentran vigentes. O sea, debemos saber si en la tabla de arriendo propiedad la fecha está, ¿cómo decirlo? Que la fecha esté nula, la fecha del término, porque eso significa que el arriendo no ha terminado, por eso está en nulo. Se espera que supuestamente en un futuro ese valor cambie a un valor de fecha, ¿ya? Entonces, debemos hacer un join a la tabla fecha. O sea, disculpen, a la tabla propiedad arrendada. Vamos a hacer un join en donde vamos a ir a la propiedad arrendada, y las vamos a juntar, o sea, en donde p punto de esto se va a juntar por número de propiedad, donde p punto número de propiedad. Ahí tenemos el join al arriendo. Y esto tenemos que validar que la fecha que esté dentro acá como dato sea nulo. Y esos son los arriendos que debemos traer. Entonces hacemos un where en donde vamos a decir pa punto fecha ter de término sea nulo. O sea, vamos a traer a todas las propiedades que, o sea, todos los empleados que estén asociados a una propiedad, que esa propiedad esté arrendada y que esa arrendada noten que la fecha de término sea nula. Y ahí seguimos teniendo 8. Así que vamos bien. Lo cual ya cumplimos con esto. Luego, los empleados serán beneficiados con un bono que varía según el promedio de arriendo logrado. Ya sea dependiendo
el promedio de arriendo logrado. No queda muy claro. Veamos si abajo hay algún dato, si no hay que inferir un poco más. Para este empleado se debe mostrar los siguientes datos: root del empleado, ya lo hicimos; nombre del empleado, ya lo hicimos; cantidad total de propiedades arrendadas vigentes. O sea, en este caso, como ya tenemos claro cuáles son las propiedades que están activas todavía, ahora podemos hacer el count y decir que incluso como solamente estamos trayendo a los que estén arrendados y a los que sí sean nulos, basta con solamente que cuente todo, ¿no? Y además que ya está agrupado, así que no debería ocurrir algún problema. Cantidad arriendos vigentes. Cantidad arriendos vigentes. Y lo ejecutamos y vemos que, por ejemplo, Marta Galvez Castro tiene 3. Marta Galvez Castro tiene 3. Teresa Pérez Vidal. Teresa Pérez Vidal tiene 3. Paula Molina tiene 4. Paula Molina tiene 4. O sea, vamos bien. Ahora, monto promedio de arriendo de dicha propiedad sin considerar gasto común. O sea, debemos llegar al valor de arriendo de propiedad y debemos sacar el promedio de esas propiedades. O sea, si no se entendió, explico de nuevo. Por ejemplo, cada casa tiene un valor de arriendo. Marta Galvez, por ejemplo, tiene 3 casas con arriendo vigente. Lo que tenemos que hacer es sacar el promedio del arriendo de esas 3 casas. De forma sencilla, es sumar el arriendo de una casa con el arriendo de otra casa con el arriendo de otra casa, y eso dividirlo por 3, que es la cantidad de arriendos que ha hecho. Pero claro, tenemos una función de grupo que eso lo facilita, que es el ABG, que saca el promedio de un grupo de datos. En este caso, el valor del arriendo de las 3 casas. Y en este caso va a ser el arriendo está en propiedades, debería estar. Valor del arriendo. Le vamos a dar un formato porque acá lo tiene. Así que lo vamos a ingresar en un tushar. Y va a ser el formato de 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con eso vamos a cerrar acá. Y le tenemos que poner el nombre de promedio arriendo. Promedio arriendo. Y veamos si se nos asemeja a lo que vemos acá en la tabla. Por ejemplo, Marta Galvez Castro son 750.000, a lo cual acá tenemos 750.000. El de Paula Molina, que son 4 arriendos, debe ser de 478.750. Y tenemos 478.750, por lo cual estamos por un buen camino. Por último, tenemos que ver que el bono de su sueldo de acuerdo al promedio de arriendo obtenido. O sea, me está diciendo que si el promedio del arriendo, que fue lo que hicimos en esta tabla, es más de 800.000, el bono sobre el sueldo del trabajador debe ser de 15%, 10%, 5%, o en cuyo caso no recibe bono. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer una tabla obteniendo este valor y este valor, pasarlo por un case y ahí ir entregando los porcentajes correspondientes. Así que vamos a hacerlo.
vamos acá y vamos a hacer un case. Lo vamos a poner al final y el nombre va a ser bono asignado. En este caso, bono asignado. Entonces, cuando en este caso hacemos el ABG acá, que de hecho es cuando el promedio del valor sea, como dice el primero, más de 800.000, más de 800.000, entonces vamos a hacer que el empleado, su sueldo, se lo vamos a multiplicar por el porcentaje y luego ese sería la bonificación. Sueldo del empleado por, y aquí son 15 dividido en 100. O sea, si el promedio en este caso es más de 800.000, el sueldo del empleado se va a multiplicar por 15, en este caso es la idea de sacar el 15%. Y ese va a ser el bono. Y esto va a ir dentro de un tuchar que va a ser el formato que vamos a entregar. Así que vamos a envolver el case en un tuchar. Y le vamos a dar el formato correspondiente, que es del precio 99G, 99G, 999. Y si lo verificamos, funciona porque debemos añadirlo a la función de grupo el valor de sueldo empleado, porque lo estamos sacando aparte de acá. Y ahí está. Y por ejemplo acá tenemos el caso de Teresa y corresponde, veamos si corresponde 180.392. 180.392, o sea, está totalmente correcto. Así que perfecto. Vamos a proceder con el resto. Entre, o sea, debe haber un between, un when, donde el promedio de punto el valor de la rienda se encuentre entre 600.001 y 800.000. 1, 2, 3. Y ese va a ser el sueldo, pero por 10%. Vamos si funciona y tenemos a Marta con 151.524, lo cual es correcto, así que fue bien ejecutado. Y vamos con el otro, que es 300.000 y 600.000. Acá iba a ser 301.000 y 600.000. Y nos falta el último precio. Y veo que no va a ser necesario redondear por el momento. Y por último
Oh, disculpe, me equivoqué, era... No le cambió el porcentaje, era un 5%. Sí, un 5%. Y de lo contrario, si es de 300 menos no recibe un sueldo. Pero como ya estamos manejando acá, basta con hacer un else. En este caso va a ser... No recibe bono, así que sería un 0. Así que entre comillas sería un 0. O sea, 0 bono. Como en este caso, ya que su promedio no llega a los 300. Luego, seguimos teniendo los 8. Y necesitamos reducirlo a 7. Veamos si habíamos leído todo esto. Nos falta esto. El informe se ha mostrado a los empleados cuyo promedio de arriendo supere los 300.000. O sea, debemos mostrar a todos los empleados que el promedio de arriendo supera los 300.000. Por lo cual debemos hacer un where. Vamos a un where y debemos decir que es una condición, pero viéndolo bien me está pidiendo el promedio. Así que es en un having. Porque en el having permite hacer funciones de grupo. Así que aquí podemos hacer el ABG de P. O sea, de hecho es esta condición. Y debemos traer a todos los que esto debe ser mayor a 300.000. Sea, de hecho, al que vimos, al empleado que vimos debe quedar fuera. Que era al que habíamos visto delante, que tenía algo de 250.000 en promedio. Así que él debería quedar fuera. Y aquí ya llegamos a los 7 resultados que tenemos acá en la tabla. Tenemos los mismos 7, ya hemos comparado el formato, comparamos los valores, está bien, pero siento que el orden no es el correcto. Así que vamos a leer lo último del caso, y es que el resultado debe estar ordenado de mayor a menor según el monto promedio de arriendo. O sea, el arriendo por este valor es el que debemos ordenarlo de forma ascendente. Y sería tabla 1, 2, 3, 4. Sería de la fila número 4. Entonces hacemos un order de la fila 4 de manera ascendente. Y ahí podemos tener de manera principal. No. Entonces al revés. ¿Está mal escrito? No. Mayor. No. No. Hay que hacerlo al inverso. Ahí sí. Descendente. Y ahí está. Ahora sí. En primer lugar tenemos a Teresa como acá. En segundo lugar Marta. Acá. Luego viene Gustavo. Luego José, Paula, Karina y Jorge. Paula, Karina y Jorge. Están los valores correctos. Están con su formato. Están ordenados. Y ya está listo el caso número 3. Y con eso estaría resuelto los casos de la prueba. Bueno, en este caso, estos scripts que son los dos, se los voy a subir. Se los mandé, si no me equivoco, el otro día por el grupo de Discord, pero igual se los voy a subir ahora al video. Aparte de la misma del caso, de la guía para que la practiquen y de la prueba. Y junto con los scripts, así que ahí tendrían los 4 archivos necesarios para que los practiquen y puedan repasar lo que necesitan. ¿Ya? Eso, muchachos, hasta aquí lo dejamos. Ya prontamente le estaré subiendo el video con respecto a los otros de lo más actual de bases de datos. Y prontamente va a seguir lo de Full Stack, ¿ya? Así que ahí nos estamos viendo. Chao, chao.